Los sucesos de Chicago de 1886 en José Martí. La presencia de Martí durante casi 15 años en los Estados Unidos en la preparación de su guerra necesaria le posibilitó ser protagonista del acontecer social que se iba generando en el proceso del paso del capitalismo premonopolista al monopolista y que agravaba cada vez más las contradicciones trabajo-capital. Es a través de su labor informativa, fundamentalmente sus crónicas periodísticas en La Nación de Argentina y el Partido Liberal de México, donde expondrá sus interpretaciones sobre lo que va aconteciendo. Los clásicos del marxismo habían quedado asombrados del desarrollo del movimiento obrero norteamericano, las posibilidades de su progreso e incluso compartían la opinión optimista de que a largo plazo la conciencia de clase y organización política de la clase obrera podría igualarse a los niveles europeos, en correspondencia a la acción de las leyes objetivas del desarrollo histórico. La década de los 80 del siglo XIX en los Estados Unidos mostraba una clase obrera fuerte. De ahí la ofensiva capitalista en función de manipular en la prensa su existencia, su papel y sus metas. Esto quedó plasmado por Engels en el prólogo a la situación de la clase obrera en Inglaterra. Y cito: en febrero de 1885, la opinión pública norteamericana era casi unánime sobre este punto, que en los Estados Unidos no existía clase obrera, en el sentido europeo de la palabra, que, por consecuencia, no había ninguna lucha de clases entre trabajadores y capitalistas como la que desgarra a la sociedad europea, ni era posible en la República Norteamericana, y que el socialismo era, por tanto, un acontecimiento de importación extranjera incapaz de echar raíces en el país. Fin de la cita. Ya desde 1884, la Federación de Sindicatos Organizados de los Estados Unidos y Canadá habían convocado para el 1 de mayo de 1886 una huelga en demanda de la jornada de 8 horas, encontrándose los obreros de la ciudad de Chicago entre los más combativos. Martí escribe sobre estos acontecimientos, y cito: el problema del trabajo se ha erguido de súbito y ha enseñado sus terribles entrañas. Se ha visto que, aunque de un modo todavía confuso y con diversos métodos, están unidos en una misma tendencia y determinación los trabajadores norteamericanos. Fin de la cita. Estas acciones obreras trajeron consigo los enfrentamientos con la policía, que los reprimió con un saldo de obreros muertos y heridos. El día 4 de mayo del propio año se organizó un acto de protesta en la plaza de Haymarket, Chicago, donde hablaron los líderes obreros anarquistas, cuando de pronto estalló entre los policías una bomba. ¿Cómo Martí aborda estos hechos? El apóstol escribe, y cito: quieren que el trabajo se reduzca a 8 horas diarias, y es su derecho quererlo, y es justo, pero no es su derecho impedir que los que se ofrecen a trabajar en su lugar trabajen. No es su derecho apedrear a los fabricantes que cierran sus talleres. No es su derecho perseguir con ese odio bestial de las muchedumbres a los infelices que se prestaron un día a ocupar los lugares de los huelguistas. Fin de la cita. Martí realiza una sobrevaloración de las virtudes del sistema republicano norteamericano, de sus canales democráticos, y describe a los anarquistas como elementos subversivos que fueron a los Estados Unidos para infiltrarse en la clase trabajadora estadounidense y que el odio había sido importado de Europa. Por ello utiliza los siguientes términos: burdos obreros de Alemania abusados por espíritus de odio. En Chicago todos eran alemanes, un americano había, uno entre 10.000. Puede ser que no madure aquí el fruto, porque no es de la tierra. Pudiéramos preguntarnos, ¿refleja Martí en estas crónicas la situación real de los hechos? ¿Cómo es posible, si reconocía la situación en que se encontraban sometidos los trabajadores, criticara a los obreros anarquistas y hallara justa su condena? Como se conoció posteriormente, desde el primer momento el gobierno exhibió testigos falsos, organizó un juzgado servil, manejó los acontecimientos a su antojo, creando un estado de opinión favorable a sus intereses, además de presiones editoriales, lo que trajo como consecuencia el dictamen falseado de Martí. La sentencia del jurado se hizo pública el 20 de agosto de 1886, que, como sabemos, los declaró culpables. Implicó 15 años de prisión para uno de ellos y la pena de muerte por ahorcamiento para el resto de los 7. Sobre esta crónica, Roberto Fernández Retamal declara, y cito: los primeros retratos que Martí trazara de ellos no son dignos de su pluma y revelan qué grande llegó a ser la conspiración contra aquellos hombres, cuando incluso alguien tan profundo y tan independiente como Martí
pudo estar engañado unos meses. Fin de la cita. Una figura importante relacionada con estos acontecimientos fue Lucy Parsons, compañera de uno de los enjuiciados, que comenzó a viajar por el país explicando la verdad del proceso de Chicago, incluido Nueva York. Martí llega a conocer de lo que habla Lucy y le dedica una crónica en noviembre de 1886 y escribe: santo es el mismo crimen cuando nace de una semilla de justicia. El horror de los medios no basta en los delitos de carácter público a sofocar la simpatía que inspira a la humanidad de la intención. El verdadero culpable de un delito no es el que lo comete, sino el que provoca a cometerlo. Y continúa: no es en la rama donde debe matarse el crimen, sino en la raíz. No es en los anarquistas donde debe ahorcarse el anarquismo, sino en la injusta desigualdad que los produce. Sus sufrimientos explican su violencia, pero esta misma parece menos repugnante por la generosa pasión que los inspira. Fin de la cita. La identificación del apóstol con la labor titánica de Lucy Parsons le permite ampliar su valoración sobre los hechos. Y el 13 de noviembre de 1887 escribe otra crónica en la que se aprecia un viraje radical sustentado en sus principios éticos y políticos, incluso en pugna con la autoridad del editor. Esta crónica es radicalmente opuesta a la expresada en el año 1886 y precisa: el proceso, todo lo que va dicho se puede probar, pero no que los 8 anarquistas acusados del asesinato del policía hubiesen preparado, ni encubierto siquiera, una conspiración que rematase en su muerte. Los testigos fueron los policías mismos y 4 anarquistas comprados. Uno de ellos confeso de perjurio. ¿Quién que castiga crímenes aún probados no tienen en cuenta las circunstancias que los precipitan, las pasiones que los atenúan y el móvil con que se cometen? La prensa entera, de San Francisco a Nueva York, falseando el proceso, pinta a los 7 condenados como bestias dañinas. Pone todas las mañanas sobre la mesa de almorzar la imagen de los policías despedazados por las bombas. Fin de la cita. Se aprecia aquí cómo el apóstol reevalúa el papel de la policía a la luz de la nueva información que ha tenido. Ahora la muestra violenta